el avance de la humanidad ha sido por el avance y el aumento de la libertad y de la legalidad, de la ciencia y del progreso económico. Cuando una sociedad mejora en estas características, mejora enormemente y le da más felicidad, más salud, más tranquilidad, más plenitud a sus ciudadanos. Y cuando esto se pierde, la gente pierde felicidad, pierde seguridad, pierde armonía. Y es lo que está pasando en México. En México, cuando llegó López Obrador al gobierno, México empezó a perder paz. Nunca había habido en México, al menos desde que yo me empecé a ver desde los dos, yo tengo 70 años, nunca había habido tanto conflicto en la sociedad, entre la sociedad, los miembros de la sociedad. Ahora las familias se pelean, se disgustan por culpa de Obrador, porque están los que adoran a Obrador, a pesar de que es aliado de delincuentes, de dictadores, viola la ley, y los que dicen que Obrador está destruyendo al país. Pero hay conflictos enormes, nunca había pasado esto. Anteriormente el PRI y el PAN pues estaban de acuerdo con uno o con otro, criticaban, pero no había ni conflicto ni odio. En las campañas electorales pues había esa rivalidad, pero ahora el odio que generó Obrador es generalizado y ya se metió en el alma de la gente, en la cotidianidad, y el odio lo llevó Obrador no solo al interior de la sociedad mexicana, lo llevó al mundo. El odio que hay entre España y México ahora, entre Estados Unidos y México, entre Perú y México, entre Ecuador y México, con los que rompió relaciones internacionales diplomáticas México, entre Argentina y México, entre Israel y México, eso es tremendo, porque entre la iglesia, porque Obrador, enemigo de la iglesia, de la prensa, de los empresarios, de los países que él llama neoliberales, pero también de todos, es enorme. Eso pasó. Lo quiere negar, porque lo que hizo Obrador es decir que todos esos a los que él odia y creó conflicto con ellos, dice, se hizo la víctima diciendo que ellos lo atacaban. Y es al revés. El que siempre agredió a todos fue Obrador. Y claro, algunos empezaron a defenderse. Bueno, y una persona maligna pues se siente identificada con otros malignos. Una persona corrupta se siente identificada con otros corruptos. Por eso Obrador, que es un ser nefasto, es el anticristo, es un demonio que sonríe, que dice mentiras, y por esa sonrisa y esas mentiras le creen, y porque manipula a la gente, los idiotiza, y como los manipula y los idiotiza, están con él. Pero siempre se ha aliado a los malignos, por eso es aliado de los delincuentes, a los que les da abrazos, no balazos. Por eso tiene tratos con la mamá del Chapo, con el Chapo Guzmán, que es el mayor delincuente de México. Por eso es amigo y premia a dictadores como Evo Morales, a Daniel Ortega, que es el más de los más nefastos que ha habido en la humanidad, junto con Obrador. Y esa muestra de que los malignos como Obrador se entienden con otros malignos, está la prueba de quiénes son todo su equipo. Para empezar, Obrador asesinó a su hermano. Fue pésimo estudiante, no llegó ni al 8, tardó 14 años en terminar la escuela.
plagió su tesis. Los libros que dice que escribió, se los escribieron. Él escribió uno que otro, pero se los escribían de los otros que hizo. Les ponía su nombre. Claro, les decía sobre qué línea escribir. Como trabajador era corrupto antes de ser político, aunque fue político toda su vida. Antes de ser político oficial, trabajaba en 2 lugares y en uno cobraba sin trabajar. Como persona de familia, estaba casado con una, luego andaba con otra, cuando todavía estaba casado con la anterior. Y estando casada con esa, andaba con otra. Y embarazó a una mujer joven de aquí del interior del país, que dijo esa mujer joven que es hijo de Obrador. Es inmoral, es mentiroso, es corrupto. Pero además tiene una ambición de poder que lo hace un demonio, un tirano. Ya fue declarado en el 2022 el tirano mundial, o sea, el peor gobernante de todo el mundo, por revistas internacionales, Index Censorship. Ya en el mundo lo catalogan como el dictador, el nuevo dictador de América. Así lo consideran los eurodiputados. Y ahora que ya se descubrieron dónde tenía tantos desaparecidos México, en campos de exterminio que tenía las bandas del crimen organizado con el gobierno de López Obrador. Por eso fue el mayor asesino de México que ha tenido México, porque fue tercer lugar mundial México de muertos en el COVID por culpa de Obrador, 806,000 muertos. Fue primer lugar mundial de personal médico muerto México en el COVID, y ahí sí es directamente culpa de Obrador, porque el personal médico, los insumos los del gobierno para los médicos en el COVID, y fue México primer lugar mundial de personal médico muerto. Lo dice la Organización Mundial de la Salud, la OMS. También fue primer lugar en letalidad de los que se enfermaban, cuántos morían. Y la cantidad de muertos que ha habido, que aumentaron por la falta de medicamentos, el desabasto de medicinas es brutal, por el apoyar y empoderar al crimen organizado. Más muertos por homicidio que en cualquier otro sexenio, duplicándolos al detectivo Felipe Calderón. Obrador tuvo 200, ya van ahorita 215,000 muertos, pero él tuvo 203,000 muertos, cuando Calderón, el que tanto criticó por eso, tuvo 99,000. O sea, el doble. Más desaparecido, ya se ve dónde están los campos de exterminio de Obrador y los delincuentes. Más masacres hubo como nunca. ¿Y qué dijo Obrador en la pandemia? La pandemia nos cayó como anillo al dedo. ¿Qué quiere decir? Estaba festejando la muerte y el sufrimiento de miles de personas. Eso lo hace demoníaco. ¿Qué es lo que decía? Culpaba a las víctimas y no a los delincuentes. Decía que los papás de niños con cáncer que pedían medicamentos para sus hijos eran agitadores, eran golpistas, querían salvar a sus hijos, que les quitó Obrador las medicinas para el cáncer. Es inhumano, es cruel. Es cruel cuando dice la pandemia nos cayó como anillo al dedo. Pero además de ser cruel, malvado e inhumano, es completamente delincuente, porque violó desacató todas las órdenes judiciales que pudo. Tiene más de 100 acusaciones, comprobadas la mayoría, de delitos electorales, de meterse en los procesos electorales que hubo en México en todo su sexenio, violando descaradamente la ley. Y la prueba está en que todos oyeron cómo en sus conferencias matutinas, que simplemente las usó para idiotizar al pueblo y engañarlo, atacaba a Xóchitl Gálvez, que era una candidata a la presidencia, y eso no lo podía hacer, porque ahí el presidente ya no es líder de un partido político, ya es el presidente de la nación. Pero Obrador nunca fue presidente de México, fue líder
de una bancada de Morena y de sus aliados PT y Verde, y gobernó para un sector, porque él es racista, él está contra la clase blanca, la raza blanca y la clase media, enemigo de ellos. Entonces, es un hombre maligno. ¿Pero de quién se rodeó? Vamos a ver. Obrador, para empezar, nunca ha ganado nada legalmente. Porque él, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, no tenía el requisito de 5 años de ciudadanía y residencia para ser candidato, y con fraude, con corrupción, llegó a ese cargo, ser candidato, y obtuvo un poco más votos que Santiago Krill. No fue nunca jefe de gobierno legal. Como presidente no fue presidente legal de México, porque hizo campaña mucho tiempo más antes de los tiempos oficiales de campaña. Como 5 años antes ya estaba haciendo campaña. Y eso ya invalidaba su campaña. Y además fue financiado por las bandas del crimen organizado. Todas sus participaciones como candidato han sido financiadas por los delincuentes. Lo dijo el Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, del crimen organizado. Era aliado del Chapo. Financiaron su campaña los delincuentes, pero además hizo desvíos del erario público. Por eso se veía a su hermano Pío Obrador recibiendo sobres de dinero del erario público del estado de Chiapas, creo, que gobernaba Manuel Velasco del PET, de aquí ahora es del Verde, claro, que le dio hueso ahora con su apoyo económico, porque él hizo guerra sucia. Cuando fue presidente en el 2018, en la campaña, todos los spots que criticaban a Obrador con bases, logró que dijeran que eran guerra sucia y los quitaron. Pero todas las agresiones que hizo el PT y Morena al PRI y al PAN, que eran brutales, no los quitaron porque no era guerra sucia, decían eso. Y rebasó los tiempos de campaña y los gastos de campaña, y fue financiado por delincuentes con dinero del erario público. Y se robó el dinero del fideicomiso que tenían para que hubo por el desastre del temblor del 2017. Lo agarró para su campaña. Es un corruptísimo. Entonces no fue presidente de México legal, ni jefe de gobierno de la Ciudad de México legal. Y eso hizo con todos, ahora que fue presidente, con todos los cargos públicos que ganó Morena, hizo lo mismo, con un financiamiento exagerado de mantas y de propaganda para Morena, que hubo brutal. Yo creo que por cada 1000 mantas y anuncios de Morena había uno de la oposición. ¿De dónde sacó tanto dinero? Morena no podía tener tanto dinero. El dinero del erario público, el dinero de las bandas del crimen organizado, pero no solamente el dinero de las bandas del crimen organizado, la intervención del crimen organizado en las campañas, matando candidatos, amenazando a candidatos de la oposición, haciendo que desistieran, amenazando a la gente que decían que tenían que votar por Morena. Pero no solo eso, cuando Claudia Sheinbaum obtuvo la presidencia de México, porque no la ganó, Claudia Sheinbaum hizo campaña con Obrador como 3 años antes, violatoria de la ley completamente. ¿Se acuerdan de un letrerito que decía "es Claudia", que ponía la silueta de Claudia Sheinbaum hasta con su colita de caballo? Como 3 años antes todo el país tapizado con ese letrero, "es Claudia". Y uno dice, ¿es Claudia qué? Pues es la candidata a presidenta. El dinero que usaron para la campaña de Claudia Sheinbaum fue brutal. Pero brutal, por eso ganó, porque fue tanta la propaganda que la gente veía tanto ese color caca morado, caca guinda de Morena por todos lados, para diputados, para gobernadores, para alcaldes, para todo.
porque los cuervos de la nación, perdón, los siervos de la nación que puso Obrador en su gobierno, que eran para el pueblo, los usó para las campañas de Morena. Andaban haciendo campaña a favor de Morena y además diciéndole a la gente que si no votaban por Morena, les quitaban los programas sociales. Ahí se ve la falta de legalidad y todo lo malo, toda la porquería, la corrupción. Pero lo más grave es que no solamente esas trampas, esas violaciones descaradas a la ley, donde Obrador es un delincuente electoral, fue dictaminado como tal. Aceptó el tribunal que se metió violando la ley Obrador. ¿Pero qué hizo? Nada, porque es una dictadura la de Obrador. Hizo que se quitara ese dictamen. Lo peor es que en la jornada electoral no ganó Claudia Sheinbaum, ganó Xochitl Gálvez con el 51% de la votación. ¿Qué pasó con eso? Y no solo Claudia Sheinbaum, también los diputados, para diputados y senadores de PAN, PRI, PRD y MC tuvieron la mayoría en ambas cámaras, en la de diputados y en la de senadores, también con el 50 y tantos %. Pero ¿qué pasó? Que Morena, Claudia Sheinbaum, que ya era ilegal, hubo boletas falsas y lo reconoció el Tribunal Electoral. Hay videos donde están diciendo cómo no se actuó ante esas boletas falsas. Primero había boletas zapatos donde, no sé, actas donde en una casilla, digamos, 827 votaciones, todas a favor de Morena y ninguna para ninguno de la oposición, ni del PAN, ni del PRI, ni del PRD, ni del MC. Eso no puede existir. Boletas, que le llaman planchadas, que no se doblaron para meterlas a la urna, no entran completas. No estaban dobladas, estaban lisas. Quiere decir que las tachonaron. Otras con las marcas, eran la misma forma de la marca del candidato. Otras boletas donde votó la totalidad de la población. Si eran 4.815 los votantes de esa casilla, votaron los 4.815. Eso es imposible. Y además una vez se grabó como un carro va circulando y se ve como un camión tira papel, boletas, y se da cuenta la gente que son boletas antes de la votación, antes de la elección, ya marcadas con Morena. Y lo dicen en el video, mira, boletas marcadas con Morena. Claudia Sheinbaum no ganó. Además de que Claudia Sheinbaum no fue la candidata a la presidencia, fue Marcelo Ebrard, porque en la farsa que siempre hace Obrador para idiotizar a la gente, los idiotizó. Los 6 candidatos que para elegir al candidato a la presidencia, que era para meter al PT, al Verde y a Morena, los únicos dos, de los 6 candidatos, los únicos 2 fuertes eran Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Y Marcelo Ebrard denunció ante el Tribunal Electoral o ante el INE 63 violaciones al proceso electoral, a la ley, porque fue descaradamente, Obrador puso descaradamente como candidata a Claudia Sheinbaum, violando la ley, y el mismo Marcelo Ebrard, que estaba en ese grupo de Alianza Morena, PT y Verde, lo denunció. Inclusive andaba diciendo que hacia Marcelo Ebrard a lo mejor se salía y se iba a Movimiento Ciudadano. Pero Marcelo Ebrard tuvo que aceptar el fraude que le hicieron, porque obviamente no tenía futuro en otro partido político. En cambio aquí le dieron la Secretaría de Economía, porque si hubiera participado en otro partido de oposición, pues no hubiera ganado nada y no hubiera sido, ya hubiera sido borrado. Entonces Ebrard pensó, no, pues ni modo, voy a decir que no, voy a negar todo o voy a aceptarlo para que al menos siga teniendo yo un hueso. Y es el secretario de Economía. Bueno, todas esas corruptelas
típicas de Obrador, donde vino para implantar una dictadura comunista y la implantó. Llegó a destruir todas las instituciones que pudo, a robarse el dinero de los de 120 fideicomisos para dar pensiones, pero ahorita digo cómo es eso, a destruir, a quitarles el presupuesto a la Secretaría de Estado, a la mayoría, el presupuesto como a la mitad, dañando los servicios públicos, produciendo desabasto de medicinas, no haciendo obra pública, porque no hizo obra pública más que su Tren Maya, que le salió el triple de caro, su Dos Bocas, refinería, y su Chaifa, su aeropuerto espantoso, terrible, y destruyó todo. Las ONGs, entre ellos el Fonden para apoyar a la gente en desastres naturales, el CONACYT para fomentar la ciencia y la investigación, y en los fideicomisos estaba destruyendo eso, destruyó todo. Tiró el dinero a la basura en porquerías, en cuestiones puramente politiqueras, hacer una consulta, gastar un dineral espantoso para ver si a los expresidentes se les sentenciaba. Es ridículo, es cuestión de la ley, no es cuestión de la opinión del pueblo, la ley se aplica y ya. Bueno, pues hizo eso para dañar la imagen de los expresidentes, que hizo un tiradero de dinero que no le sirvió para nada, porque ningún expresidente está juzgado porque no tiene nada de los delitos que dice Obrador que tienen. Tiradero. La revocación de mandato fue una verdadera farsa, porque fue todo, se metió Obrador, se metió Morena, no se podían meter a ese proceso, porque el que estaba viendo si seguía o no seguía en el cargo era Obrador. Él no podía participar, ni su partido, y estaban carteles enormes por todo el país donde decía que siga Obrador, que siga AMLO. Ahí se dice que eso fue un proceso, una farsa ridícula, pero además un tiradero de dinero espantoso, y donde nada más votó el 17%, que fueron puros obradoristas arrastrados de Obrador y de Morena. Y ese 17% claramente, claro, eran puros, el 17% que votó, no votó el 83%, votó el 17%. Y ese 17% obviamente eran puros obradoristas, donde salió creo que el 80% que siguiera Obrador. Pero hubo una encuesta nacional de un periódico que les preguntó a todos, a la gente, una cosa muy seria, donde el 61% querían que Obrador no siguiera, que se fuera, que lo corrían, y el 39% que sí, que siguiera. Entonces, la revocación de mandato fue otro tiradero de dinero a lo bruto. Y ahora, con la reforma al Poder Judicial, 1.500 millones de pesos para esa estupidez, donde lo único que están haciendo es terminar la implantación de la dictadura de Obrador, porque desaparece el Poder Judicial. Son puros morenistas, sin verdadera experiencia jurídica, los que van a ganar, porque ya está todo amañado. ¿Para qué? Para que la dictadura se convierta en una tiranía, para que todo lo que los ciudadanos ya no tengan defensa. Si el gobierno les hace algo, no se puedan defender, para poder correr a las empresas, porque a fin de cuentas la finalidad de una dictadura comunista es que los líderes, el dictador comunista se haga multimillonario a todos sus hijos, como ya los hizo Obrador a sus hijos, a los Andrés López Beltrán, y allá los hizo multimillonarios. Y él también, Obrador, que hablaba de austeridad y es el mayor ladrón, ya le dio los contratos corruptamente que se dan deben dar por licitación a empresas que concursen para trabajarle al gobierno, no, se lo dio a sus cuates familiares. Es corruptísimo Obrador. Ya se los dio, ¿y qué pasa? Que ya no va a haber defensa de nada, y ya Obrador y Morena y Claudia Sheinbaum van a poderle implantar la dictadura comunista totalmente. Ya está implantada, pero ya van a empezar a hacer la función comunista más terrible. Les van a quitar sus propiedades a las personas. Van a empezar por las empresas.
Y ya lo dijo un gobernador de Puebla, de Morena, que les va a expropiar terrenos a empresarios, que es porque son para utilidad del pueblo. Ya está. Ya Martí Batres, en jefe de gobierno de Ciudad de México, cuando estaba Obrador, al final, ya hizo una ley donde la propiedad privada, o sea, las casas de las personas, ya son propiedad social. ¿Qué quiere decir? Que en última instancia la casa de una persona, aunque tenga escrituras y sea de esa persona, en última instancia no es propiedad social, o sea, del gobierno. ¿Qué quiere decir? Que esa persona cuando muera, su casa no la va a poder heredar a quien quiera y no la puede vender sin el aval del gobierno. ¿Y qué va a hacer el gobierno? Si tiene 2 o 3 casas, le va a quitar 2 o 3 y le va a dejar una, porque no es justo que tenga 3 casas cuando hay gente sin casa. Eso se llama expropiación comunista delincuente. Ya lo están haciendo. Ya México ya entró a la dictadura comunista. ¿Qué es lo que hace la dictadura comunista? Empieza a destruir empresas de 2 formas. Una, quitándoselas, que porque no pagaron impuestos, que porque quién sabe qué. Una. Y dos, creando el gobierno, empresas el gobierno, que le compitan a las empresas privadas con precios muy bajos porque son dinero del gobierno, del pueblo. Hacen que quiebren las empresas privadas, nada más se quedan las empresas del gobierno y el gobierno empieza a ser el único que tiene empresas. ¿Qué es lo que pasa? Lo que ha pasado en todos los gobiernos socialistas. Acaban fracasando rotundamente. El pueblo acaba súper pobre. Ya no va a haber desigualdad, como dicen los comunistas. No queremos desigualdad, que haya pobres, clase media, ricos. Los comunistas hacen a todos pobres. La clase media desaparece y una persona pobre no puede aspirar a poner un negocito y después hacerse clase media, y otros llegan a ser hasta ricos o millonarios. No, ya no pueden. Te friegas, eres clase pobre y la clase media la hizo pobre. Aumentó la pobreza en el gobierno de López Obrador, en la presidencia, aunque diga lo contrario, porque la clase media, 10 millones de clase media se hicieron pobres. Los hace pobres, pero los dictadores comunistas se hacen multimillonarios. Ahí está Obrador y sus hijos, y todos sus cercanos. Entonces, ya le implantó la dictadura y te van a quitar tu casa. Pero no solo te quitan tu casa, te quitan tus libertades, porque como quieren que haya igualdad, tú no puedes estudiar ya lo que quieras, ni trabajar en lo que quieras, ni viajar a donde quieras, ni tener la creencia religiosa que quieras. Porque el comunismo no quiere religiones. Y por eso Claudia Sheinbaum no fue al funeral del Papa Francisco, porque ella es atea. Y ya lo dijo claramente, está grabado, que ella no es religiosa, que ni siquiera es mexicana, ella es de descendencia búlgara, ella es búlgara, y es vulgar al engañar a la gente. Bueno, entonces, esas personas obviamente tienen un gabinete de lo peor. Menciono primero a Fernández Noroña, es un vándalo apestoso, de apariencia apestosa, que es maligno, es pendenciero, se ha peleado en todos lados, pero es un vándalo que se para a casi querer golpear a la gente, que se orina en la calle para no pagar el dinero de la gasolinera, del baño de la gasolinera. Lo grabaron orinándose en la calle, que no quiso pagar 50 centavos de impuesto, que ofende a todos, que es descarado, que es patán, que es vulgar. Es un pendenciero, es una porquería. Y que ofende a todos. Ahora critica a la ONU, porque la ONU ya está diciendo que en México hay campos de exterminio, que sí los hay,
con Obrador y a los delincuentes, que en México quieren poner una ley para desaparecer las plataformas digitales de la gente, para que la gente no pueda tener YouTube, ni Instagram, ni Facebook, ni nada, para que no critiquen al gobierno. Epigmenio Ibarra, otro monigote al que le dio Obrador, le perdonó 150 millones de pesos para que le hiciera todos sus spots difamatorios y mentirosos, que es que de Historia de México, donde dicen puras maldades, donde quieren poner a Obrador como un héroe cuando es un asesino. Mario Delgado, acusado, dictaminado como delincuente cuando era un acarreador en los mítines que hacía Morena. Puros acarreados obligados a la fuerza a ir. Hay documentos donde están el documento que se les entregaba a los tianguistas, que si no iban les quitaban el puesto. Y lo ponen de secretario de Educación Pública, un corrupto malvado como Mario Delgado. Adán Augusto, que es primo de Obrador, y lo pone en la Secretaría de Gobernación. Eso se llama nepotismo. Pero además, Adán Augusto ahora es el líder del huachicol, y apareció el huachicol fiscal, buques enteros llevando huachicol, o sea, petróleo, robado. Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, cuando ganó la primera vez en Ixtapalapa, en la alcaldía Ixtapalapa o la jefatura delegacional, no ganó. El que ganó fue Juanito, porque Obrador, que era del PRD, traicionó a su partido, el PRD, para hacer que votaran por Juanito. Un sujeto que no sabía ni cómo se llamaba Obrador, cómo se llamaba, y le dijo, ¿cómo te llamas? Juanito, voten por Juanito. Hizo que ganara Juanito. Ya que ganó Juanito, le quitó el triunfo a Juanito y se lo dio a Clara Brugada. Clara Brugada no ganó. Claro, volvió a renovar. Y ahora se convierte en jefe de gobierno de la Ciudad de México, cuando nunca fue ni siquiera alcaldesa o jefa de delegación de Iztapalapa. Una vil ladrona. Pero ahora en la campaña para la jefatura de gobierno, yo tengo en la Avenida Insurgentes un despacho, y voy desde mi casa en Ecatepec hasta mi despacho, y todo Insurgentes tapizadísimo de propaganda de Morena, de Claudia Sheinbaum y sobre todo de Clara Brugada en la Ciudad de México. Pero ¿cómo le llaman? Un pendón, o sea, uno de plástico, otro, miles, millones. Y no veía uno de Santiago Taboada, por allá en una sección, unos poquitos. Y cuando vieron que Santiago Taboada ya iba arriba en las encuestas, a los otros días, ¿saben qué hizo? Se multiplicaron los pendones, los anuncios a favor de Clara Brugada. Y cuando fue la votación, el día de la votación, en la noche, en la madrugada, mandó el gobierno a quitar toda la propaganda de Morena, para quitar la prueba. Nunca se había visto eso. Siempre se deja semanas, la van quitando. Aquí, ni siquiera al otro día ya no había ningún pendón a favor de Morena. ¿Por qué? Qué raro, ¿no? Qué raro que la hayan quitado toda en una noche. Pues claro, porque era la muestra del fraude. Delfina Gómez, otra mujer que no había ganado anteriormente la gobernatura del Estado de México y que hizo campaña que le robaron, no le robó nada, perdió. Pero ahora Obrador dijo, no, aquí Obrador siempre quiere ganar porque es un delincuente. La enfermedad de poder que tiene Obrador es de un psicópata. Y es un esquizofrénico que niega la realidad. Y es un paranoico que cree que cuando se dice algo es por agredirlo a él. Bueno, Delfina Gómez no podía competir para la gobernatura del Estado de México, pero compitió. Porque ya tenía un dictamen legal donde se estaba dictaminada como delincuente electoral, porque había extorsionado a los trabajadores del gobierno en Texcoco, donde fue alcaldesa o presidenta municipal, pidiéndoles dinero a la fuerza, quitándoles a la fuerza. Estaba dictaminada como delincuente. Pues aún así, Obrador, como es un mentiroso en sus conferencias mañaneras, marraneras, mañoseras,
Dice, es incapaz de cometer un fraude, un delito, es una mujer honorable, es una vil ladrona. Bueno, pues compitió y con el exceso de propaganda, igual que con Clara Burgada, peor. Está pisado todo. Se robó la gubernatura. Y sonríen y se sienten orgullosos de ser unos delincuentes. Bueno, nunca voy a terminar. Nada más, Guadalupe Tadei, que puso Obrador para presidenta del INE, una ladrona, que tiene a muchos de sus familiares en cargos públicos y que la puso Obrador para que se robara y se hiciera estos fraudes electorales. Mónica Soto, como presidenta o jefa, no sé cómo se llama, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el cual dictaminan si fue legal o no la votación. Pues obviamente una ladrona, corrupta, que avaló todos los fraudes que hizo Obrador. Arturo Saldívar, que fue, cuando Obrador era presidente, fue el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya reconoció, y lo dijo Obrador y lo dijo Saldívar, que influenciaban a los demás ministros para que votaran a favor de lo que decía Obrador, que eran puras violaciones a la ley, puras peticiones inconstitucionales. Pues a Arturo Saldívar claramente se reconoció que él era un delincuente, que no podía ser juez, nunca fue juez, y así avaló todas las corrupciones y maldades de Obrador. Claro, cuando dejó de ser juez, ministro, participó en la campaña de Claudia Sheinbaum. ¿Se dan cuenta? Es que ya no son simplemente cínicos, son psicópatas, son locos, pero son cínicos, no les da pena. Luego sigo porque son como 30 personas de la pandilla demoníaca de Obrador y de Morena que están en cargos públicos. Pero Mario Delgado, un ladrón corrupto, mentiroso, un apestoso, inmoral, en la Secretaría de Educación Pública. No puede ser. Morena es una pandilla de endemoniados, psicópatas, ladrones que no han ganado a nada, todos se lo han robado. Corruptos, asesinos, los de Morena y López Obrador, que mató a su hermano,